Entre las arenas del tiempo y los susurros del Génesis, la historia de Lot resuena como una advertencia y un misterio. Un hombre justo que vivió entre la corrupción, un sobreviviente de una de las catástrofes más temidas, la destrucción de Sodoma y Gomorra. Su nombre aparece vinculado a decisiones difíciles, a la tensión entre la fe y el deseo, entre la misericordia y el juicio. La Biblia lo presenta no como un héroe, sino como un testigo, alguien que vio el fuego descender del cielo y comprendió que, a veces, mirar atrás puede significar la perdición. Lot era sobrino de Abraham. Ambos compartían origen, fe y promesa. Pero mientras Abraham habitaba bajo la mirada de Dios, Lot eligió las tierras más fértiles, las más verdes, las más cómodas. Tierras que escondían tras su belleza el germen de la corrupción humana. Y vio Lot toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová. Génesis 13:10. A veces lo que parece bendición puede ser prueba. Lot eligió con los ojos, no con el corazón. Ambos hombres prosperaron. Sus rebaños crecieron, sus siervos se multiplicaron. Pero la abundancia trajo disputa. Los pastores de Abraham y los de Lot comenzaron a pelear por los pastos. Abraham con sabiduría dijo: «No hay altercado entre nosotros porque somos hermanos. Si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha». Génesis 13, 8, 9. Y Lot levantó su vista, vio la llanura de Sodoma, fértil y luminosa, y la escogió. Poco sabía que aquella elección marcaría el destino de su familia y su nombre en la historia. La Biblia lo resume con sencillez. Y Lot fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Génesis 13:12. Esa frase, breve pero profunda, simboliza un desplazamiento moral. No se trasladó de golpe, avanzó poco a poco hacia el peligro. Primero las cercanías, luego la ciudad, hasta que su alma justa se halló cercada por la oscuridad de Sodoma. Sodoma era una urbe próspera. Sus calles se llenaban de mercado, vino y música, pero también de soberbia, injusticia y violencia. Los profetas posteriores la recordaron como símbolo del pecado y la indiferencia. Ezequiel diría siglos después: «He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, pero no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso». Ezequiel 16:49. Lot vivía en medio de esa corrupción, intentando preservar su integridad. La Biblia dice que su alma se atormentaba cada día al ver y oír las obras inicuas de ellos. 2 Pedro 2:8. Era justo, pero estaba atrapado, y Dios, que es justo, decidió actuar. Mientras tanto, en las colinas, Abraham recibe a 3 visitantes. Eran mensajeros celestiales. Dios le anuncia que Sodoma será destruida, pues el clamor contra ella es grande. Entonces Abraham, lleno de compasión, se atreve a interceder. ¿Destruirás al justo con el impío? Negocia con humildad, suplicando por la ciudad. Si hubiera 50 justos, 45, 40, 30, 20, 10, pero ni siquiera 10 justos había allí. Esa conversación muestra la misericordia divina, pero también la profundidad de la corrupción humana. Y amor a Abraham, Dios decide salvar a Lot. 2 ángeles llegaron a Sodoma al atardecer. Lot los vio y los invitó a su casa.
Les ofreció pan sin levadura y refugio. Pero los hombres de la ciudad, jóvenes y viejos, rodearon la casa, exigiendo violencia. Fue entonces cuando los ángeles revelaron su propósito. La ciudad sería destruida. Ordenaron a Lot reunir a su familia y huir sin mirar atrás. ¿Tienes aquí alguno más? Saca de este lugar a tus yernos, a tus hijos y a tus hijas, porque vamos a destruir este lugar. Génesis 19, 12, 13. Lot intentó convencer a sus yernos, pero ellos se burlaron. Solo su esposa y sus 2 hijas partieron con él al amanecer. El sol apenas se alzaba cuando el fuego descendió del cielo. Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego, y destruyó aquellas ciudades. Génesis 19, 24, 25. La tierra tembló, el aire ardió, el cielo se volvió rojo. Lot corría sin mirar atrás, recordando las palabras: escapa por tu vida, no mires atrás. Génesis 19, 17. Pero su esposa, quizá movida por la nostalgia o la duda, volvió el rostro y se convirtió en estatua de sal. Génesis 19, 26. Una mirada que costó la vida, un instante que simboliza la tragedia de quien no logra soltar lo que debe dejar atrás. Lot pidió refugiarse en una pequeña ciudad llamada Zoar. Sin embargo, el miedo no lo abandonó. Temía que el juicio divino alcanzara también aquel lugar. Por eso subió a los montes con sus 2 hijas, buscando una cueva donde ocultarse del mundo. Allí el silencio del desierto lo envolvió. El hombre que había vivido entre ciudades, mercados y ruido, ahora solo escuchaba el eco del viento entre las piedras. El miedo, la pérdida y la soledad se unieron en esa cueva. Había perdido a su esposa, sus bienes y su tierra. Solo quedaban sus hijas y el recuerdo del fuego. El relato bíblico continúa con una de las escenas más desconcertantes del Antiguo Testamento. En medio del aislamiento y la desesperanza, las hijas de Lot creyeron que toda la humanidad había desaparecido. Pensaron que el mundo se había acabado y que era su deber preservar la vida de su linaje. La Escritura dice: «Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él, y conservemos de nuestro padre generación». Génesis 19, 32. Y así fue. Lot, sin saberlo, se convirtió en padre de 2 hijos nacidos de sus hijas. Y concibieron las 2 hijas de Lot de su padre, y la mayor parió un hijo y llamó su nombre Moab. La menor también parió un hijo y llamó su nombre Ben-Ami. Génesis 19, 36, 38. De ellos nacieron los moabitas y los amonitas, pueblos que más tarde serían adversarios de Israel. Aún así, de la descendencia de Moab surgiría Ruth, la moabita, quien se uniría al linaje del rey David y del Mesías. La Biblia, con su sabiduría, nos muestra cómo incluso de los actos más turbios puede brotar una historia redentora. La historia de Lot nos invita a reflexionar sobre las decisiones humanas y las consecuencias del entorno. Lot no era impío y era justo, pero su justicia se debilitó al convivir con el mal. Habitar cerca de Sodoma no lo convirtió en pecador, pero lo expuso a perder su discernimiento. Su historia nos recuerda que la influencia del entorno puede moldear incluso a los más justos. La justicia de Sodoma y Gomorra representa el límite del pecado colectivo, la señal de que la corrupción social tiene un fin cuando se olvida la justicia. Pero también muestra la misericordia de Dios que rescata el justo en medio del fuego. En la actualidad, los arqueólogos han encontrado restos de antiguas ciudades en la región del Mar Muerto, donde la tradición ubica a Sodoma y Gomorra. Se han encontrado capas de ceniza, fragmentos de azufre y signos de combustión tan intensos
que las rocas parecen haber derretido su historia. Aunque la ciencia no puede afirmar ni negar la totalidad del relato bíblico, sí confirma que una destrucción súbita, intensa y ardiente ocurrió en ese lugar hace miles de años. Es como si la tierra aún guardara el recuerdo de un juicio divino. El mar muerto, silencioso y denso, parece simbolizar ese mismo peso. Ningún pez vive en sus aguas. La sal cubre sus orillas, recordando aquella mirada de la esposa de Lot, convertida en sal por mirar atrás. Lot desaparece de la narrativa bíblica después de Génesis 19. No se menciona su muerte ni su descendencia más allá de Moab y Ben-Ami. Su historia termina en silencio, como un eco lejano entre las montañas de piedra. Pero